En un lejano valle rodeado por altas montañas, vivía un joven llamado Tenzin, un monje en formación en un antiguo templo budista. Desde su niñez, Tenzin había sido educado en las enseñanzas del Dharma, pero a pesar de su profundo conocimiento, no conseguía mantener su paz interior cuando el mundo exterior lo desbordaba. Las críticas de sus compañeros, los comentarios venenosos de quienes lo rodeaban, y las expectativas de los demás se le clavaban en el corazón como agujas invisibles, y no lograba entender cómo controlar esa ira interna. Un día, Tenzin decidió buscar la respuesta por sí mismo. Abandonó el templo y se adentró en la naturaleza, buscando en las montañas el silencio que su alma tanto necesitaba. Estaba dispuesto a aprender la verdadera lección de la vida, como no dejar que las palabras de los demás y las circunstancias externas lo afectaran. Sabía que, para lograr la paz interior, debía encontrar la serenidad desde dentro, y no depender de las fluctuaciones del mundo exterior. Después de varios días de meditación en solitario, Tenzin encontró a un viejo monje llamado Lama Rinpoche, quien vivía en una pequeña cueva al pie de una montaña. Rinpoche era conocido por su sabiduría profunda, y Tenzin había escuchado historias sobre su habilidad para mantener una calma inquebrantable, incluso en las situaciones más adversas. Decidió pedirle ayuda. Rinpoche, ¿cómo puedo aprender a no dejar que las opiniones de los demás me afecten? ¿Cómo puedo mantener mi paz interior cuando el mundo parece estar en constante caos?, preguntó Tenzin con humildad. Rinpoche sonrió con una serenidad profunda y respondió: «Hijo mío, el mundo es como el viento, nunca podemos controlar su dirección ni su fuerza, pero sí podemos elegir cómo nos dejamos llevar por él. Tu paz interior no depende de lo que los demás digan o hagan. Depende de tu capacidad para mantener tu corazón sereno y tu mente enfocada». Tenzin escuchó atentamente, pero aún no comprendía completamente. «Pero, ¿cómo puedo hacer eso en la práctica? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud cuando los demás me atacan o me critican?». El lama lo miró profundamente y dijo: «Todo en la vida es una reflexión de nuestra mente. Si permites que las palabras de los demás toquen tu corazón, es porque has dado a esas palabras el poder de influir en tu estado de ánimo. Si quieres ser libre, debes aprender a no aferrarte a lo que no te pertenece. Las opiniones de los demás son como las nubes que pasan por el cielo. No te detengas en ellas. Déjalas ir». Tenzin, con el corazón lleno de dudas y preguntas, permaneció en silencio mientras procesaba las palabras del lama. Rinpoche, al notar la inquietud del joven, le pidió que se quedara con él durante varios días para enseñarle a través de la meditación y el autocontrol. Los días pasaron en la cueva del lama, y Tenzin se sumergió en intensas meditaciones, tratando de calmar su mente y sus emociones. En uno de esos días, Rinpoche lo llevó al río que corría cerca de la montaña. El agua fluía con una calma serena, sin importar las rocas que encontraba en su camino. «¿Ves este río, Tenzin?», preguntó Rinpoche. «El agua sigue su curso sin que nada la detenga. Ni las piedras, ni las ramas, ni la tormenta. Si el agua se detuviera en cada obstáculo, nunca llegaría a su destino. Así es nuestra mente. Si nos detenemos en cada pensamiento negativo, en cada palabra hiriente, nunca avanzaremos hacia la paz». Tenzin miró el agua, pero no comprendía por completo lo que el lama intentaba enseñarle. «Pero, lama, ¿cómo puedo aprender a ser como el agua? ¿Cómo puedo dejar ir las palabras y las críticas sin que me afecten?». Rinpoche lo miró con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio. «Lo primero que debes entender, hijo mío, es que todo lo que sucede fuera de ti es solo una proyección de tu interior. Cuando alguien te hiere con palabras, en realidad no está tocando tu ser más profundo, sino tu ego. El ego se siente herido porque se identifica con las opiniones ajenas, pero el ser real, el que está más allá de las emociones y pensamientos superficiales, no necesita ser validado por nada ni por nadie». Tenzin comenzó a comprender que sus emociones no eran el problema, sino su identificación con ellas. Si dejaba de aferrarse a sus pensamientos y emociones, podría encontrar la paz y la libertad que tanto deseaba. Decidió empezar a practicar el desapego, a liberar su mente de los juicios y opiniones de los demás. En las siguientes semanas, Tenzin se dedicó a practicar la meditación y a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Cada vez que alguien le decía algo que lo molestaba, se detenía por un momento y se preguntaba: ¿es esto realmente mío?
¿Estoy eligiendo permitir que esta opinión me afecte? Y poco a poco, comenzó a encontrar la paz en su interior. Un día, mientras meditaba bajo un árbol, Tenzin sintió una profunda serenidad que nunca había experimentado antes. Su mente, que antes era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas, ahora estaba tranquila, como el agua calma de un lago en la montaña. En ese momento, comprendió lo que Rinpoche le había enseñado: su verdadera fuerza no provenía de controlar el mundo exterior, sino de aprender a dominar su propia mente. Rinpoche se acercó. Al ver la paz que reflejaba el rostro de Tenzin, le dijo: «Hijo mío, ahora has aprendido la lección más importante, tu actitud determina tu realidad. Cuando dejas de permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interior, eres verdaderamente libre. La paz no es algo que se obtiene, es algo que se elige». Tenzin, agradecido y transformado por las enseñanzas del lama, regresó al templo. Ya no sentía la misma ansiedad ni la misma necesidad de aprobación de los demás. Sabía que su paz interior no dependía de las opiniones ajenas, sino de su capacidad para elegir cómo responder a ellas. Un par de meses después de su regreso al templo, Tenzin comenzó a aplicar las enseñanzas del lama en su vida diaria. Un día, mientras caminaba hacia la sala de meditación, vio como un grupo de monjes jóvenes discutía acaloradamente sobre una pequeña disputa. Tenzin, con una sonrisa tranquila, observó la escena desde la distancia. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su respiración se volvía más profunda y calmada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Tenzin con voz serena. Uno de los monjes más jóvenes, que estaba visiblemente molesto, respondió: «Tenzin, estos hermanos se han burlado de mí por mi forma de meditar. No puedo dejar de pensar en sus palabras. Me siento humillado y confundido». Tenzin asintió lentamente. Recordó cómo, en su juventud, algo tan insignificante como una crítica lo habría perturbado por días, incluso semanas. Pero ahora, algo dentro de él se había transformado. Su mente ya no se aferraba a los pensamientos que causaban sufrimiento. «Escucha, hermano», dijo Tenzin mientras miraba a los monjes. «¿Sabes por qué el viento sopla sin cesar, sin importar lo que encuentre en su camino? Porque no se aferra a nada. No se queda con las rocas ni las montañas que encuentra. Simplemente las pasa, continúa su viaje. ¿Por qué te aferras a las palabras de los demás? ¿Por qué no puedes ser como el viento, dejando que todo pase sin aferrarte a ello?» Los jóvenes monjes miraron a Tenzin en silencio. Un par de ellos comenzaron a reflexionar sobre sus palabras. Tenzin continuó, con su voz suave pero firme: «El viento no busca la aprobación de las rocas. No espera que las montañas le den una respuesta. Simplemente sigue su camino. Así debemos vivir nosotros. Las críticas y los juicios de los demás no definen quiénes somos. Somos lo que elegimos ser, sin importar las circunstancias externas». Las palabras de Tenzin fueron como un bálsamo para el alma de los monjes. Lentamente, comenzaron a calmarse. Uno de ellos se acercó a Tenzin y le dijo: «Gracias, hermano. Hoy has compartido algo valioso conmigo. De ahora en adelante, trataré de ser como el viento». El tiempo pasó, y Tenzin se convirtió en un ejemplo para todos los monjes del templo. Su paz interior era evidente en cada acción, en cada palabra, en cada paso que daba. Había aprendido a no dejar que nada lo afectara, a no aferrarse a los juicios ni a las expectativas ajenas. Pero aún había algo más que Tenzin necesitaba comprender, algo que sería la clave para su verdadera liberación. Un día, Rinpoche lo llamó al bosque para una última enseñanza. El aire estaba fresco, y las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaban juntos en silencio. Después de unos minutos de caminar sin decir nada, el lama se detuvo y miró a Tenzin con una mirada profunda. «Hoy te enseñaré el poder del silencio, hijo mío», dijo Rinpoche. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la ausencia de pensamiento. Es el espacio donde el ego no puede entrar. El silencio es la puerta a la paz interior. Tenzin, como siempre, estaba ansioso por aprender. Asintió y se sentó en el suelo, cruzando las piernas y cerrando los ojos. «Ahora, en tu mente, deja ir todos los pensamientos», continuó Rinpoche.
Imagina que eres un espejo limpio. Los pensamientos son como las nubes que pasan. No te aferres a ellas, solo observa cómo pasan. No las sigas. No te identifiques con ellas. Cuando te dejas atrapar por los pensamientos, pierdes tu centro, pierdes tu paz. Pasaron minutos. Tenzin sintió como su respiración se calmaba. Su mente, que normalmente era un torbellino de pensamientos, comenzó a calmarse. Las nubes de sus pensamientos comenzaron a disolverse. Sintió una serenidad profunda, como si el universo entero estuviera en silencio, respirando con él. Este es el poder del silencio, Tenzin, dijo Rinpoche con suavidad. Cuando el ruido del mundo y de tu mente se calla, el corazón puede oír la verdad. No dejes que la mente te controle. Tú eres el maestro de tus pensamientos. No permitas que el caos externo te distraiga de tu paz interior. Tenzin comprendió, por fin, lo que Rinpoche le quería enseñar. El silencio no era solo una herramienta para la meditación, sino una forma de vida. El silencio interior era la llave para dominar su mente y su realidad. Tras años de dedicación y aprendizaje, Tenzin llegó a un entendimiento profundo de la vida y la mente humana. Había pasado por las pruebas de la ira, la frustración, el miedo y la inseguridad. Había aprendido a no aferrarse a las críticas, a no tomar nada de manera personal, y a ser como el viento, que no se deja atrapar por las piedras en su camino. Su práctica de meditación había profundizado en niveles que jamás imaginó, y había experimentado la paz en su forma más pura. Un día, mientras meditaba junto a un río, Tenzin recordó las palabras del Lama Rinpoche: la libertad no es hacer lo que quieres, sino no ser esclavo de lo que no quieres. En ese instante, una profunda sensación de liberación lo invadió. Ya no sentía la necesidad de tener razón, de imponer su verdad, o de cambiar la opinión de los demás. Había dejado de identificarse con las opiniones ajenas, con las expectativas de la sociedad, con el deseo de aprobación. Tenzin había encontrado su verdadero ser, más allá del ego y las máscaras que había usado durante tantos años. La paz interior que había alcanzado no dependía de las circunstancias externas. No necesitaba que el mundo cambiara para sentirse en armonía. Él ya era armonía. Él ya era paz. Y así, decidió regresar al templo, no como el joven que había salido lleno de dudas, sino como un hombre sereno, consciente de su poder interior. Cuando Tenzin regresó al templo, fue recibido con respeto y admiración. Los monjes lo miraban con una mezcla de asombro y reverencia, ya que la paz que irradiaba parecía tocar a todos los que lo rodeaban. Había dejado de ser la persona que se dejaba llevar por las olas del mundo exterior. Ahora, su calma era inquebrantable, como la quietud del océano en calma. Un monje joven se acercó a él y le preguntó: «Hermano Tenzin, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste alcanzar tal paz?» Tenzin sonrió, recordando los días de incertidumbre y lucha. La clave está en saber que nada fuera de ti tiene el poder de afectarte, salvo lo que tú decidas permitir. El mundo puede ser un reflejo del caos, pero en tu interior, tú eliges cómo responder. Y cuando dejas ir lo que no te pertenece, cuando dejas ir el miedo, el juicio y la necesidad de validación, encuentras la paz. Con el tiempo, Tenzin se dio cuenta de que su aprendizaje no estaba completo. Había alcanzado un gran nivel de paz y autocontrol, pero sentía que había algo más profundo, una conexión aún más pura con la vida misma que debía descubrir. Sentía que su camino no solo era interior, sino que también debía ser vivido en interacción con el mundo. Comprendió que la paz no era solo un refugio personal, sino una fuerza poderosa que podía influir en todo lo que lo rodeaba. Un día, mientras meditaba bajo el árbol de Bodhi, Tenzin fue visitado por un anciano monje que nunca había visto antes. Este monje, con su rostro arrugado y su andar lento, parecía estar en paz consigo mismo de una manera tan profunda que Tenzin no pudo evitar sentirse atraído por su presencia. El anciano se sentó junto a él en silencio, y por un largo rato, ambos permanecieron allí, sin palabras. Finalmente, el anciano rompió el silencio, pero sus palabras fueron tan simples y poderosas que Tenzin no pudo evitar sentirse tocado en lo más profundo de su ser. ¿Qué has aprendido sobre la paz, hijo mío?, preguntó el anciano, con una mirada tranquila pero penetrante. Tenzin,
Con humildad, respondió, he aprendido a no dejar que las opiniones de los demás me afecten, a no aferrarme a las emociones negativas. He aprendido que la paz está dentro de mí, en mi mente, y que nada ni nadie fuera de mí tiene el poder de arrebatarla. El anciano sonrió levemente, como si supiera algo que Tenzin aún no había comprendido por completo. Esa es solo una parte del camino, dijo el anciano. La verdadera paz, la verdadera libertad, no es solo no dejarse arrastrar por las emociones o los juicios de los demás. La verdadera paz es vivir en el momento presente, sin miedo al futuro ni pesar del pasado. Es estar tan profundamente conectado con la vida misma que no existe ningún pensamiento o sentimiento que pueda perturbarnos. Tenzin meditó sobre esas palabras. Sentía que había algo más grande de lo que él había experimentado hasta ese momento, algo más allá de la autocomprensión, algo que solo se alcanzaba cuando uno se rendía completamente al flujo de la vida. Al día siguiente, el anciano llevó a Tenzin a un río cercano, cuyas aguas fluían rápidamente. El sonido del agua era relajante y profundo, como una melodía que calmaba el alma. Se sentaron en la orilla, observando el flujo continuo del agua. Este río, comenzó el anciano, es un maestro en sí mismo. Observa cómo fluye sin detenerse, sin apegarse a nada. El río no se pregunta por qué fluye, no se preocupa por las rocas que encuentra en su camino. Simplemente fluye. La vida es como este río, Tenzin. Fluye sin parar. Y si luchamos contra el flujo, nos desgastamos. Si intentamos aferrarnos al pasado o controlar el futuro, dejamos de fluir con la vida. La paz llega cuando aprendemos a seguir el curso natural de las cosas, cuando nos soltamos y dejamos que la vida misma nos lleve. Tenzin observó en silencio. No era una enseñanza sencilla, pero era profunda. A menudo, las personas se aferran a sus pensamientos, a sus preocupaciones, a sus deseos, y se resisten al flujo natural de la vida. Pero el río no hace eso, simplemente sigue su curso sin preguntar. ¿Cómo hago para fluir así?, preguntó Tenzin, queriendo comprender cómo integrar esa lección en su vida cotidiana. El anciano le sonrió, y su rostro reflejaba una profunda sabiduría. Deja ir el control, hijo mío. No puedes controlar todo lo que sucede en tu vida. El verdadero poder viene de la rendición, de la aceptación de lo que es. Fluye con la corriente de la vida, y descubrirás que todo se alinea a su debido tiempo. La paz llega cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Con el tiempo, Tenzin se dio cuenta de que la aceptación era la clave de la verdadera libertad. Aceptar todo lo que la vida le ofreciera, sin juzgar ni resistirse, era lo que le permitía estar en paz. En sus meditaciones diarias, aprendió a dejar ir cualquier pensamiento, emoción o deseo que lo alejara del presente. Un día, mientras caminaba por el templo, un joven monje se le acercó con una expresión preocupada en el rostro. «Hermano Tenzin, me siento perdido», dijo el monje, mirando al suelo. «No sé qué hacer con mi vida. Siento que nada tiene sentido, y las opiniones de los demás me están afectando. Me siento atrapado». Tenzin se detuvo y lo miró profundamente. En ese momento, recordó sus propios días de confusión, cuando la inseguridad y la duda dominaban su mente. Entonces, con una voz tranquila, le dijo: «No luches contra lo que sientes, hermano. La lucha solo crea más sufrimiento. Acepta lo que eres en este momento. No necesitas cambiar nada. Solo necesitas dejar ir el miedo a lo que los demás piensan de ti. La paz comienza cuando aceptas que ya eres suficiente tal y como eres». El joven monje levantó la cabeza, mirando a Tenzin con una mezcla de gratitud y sorpresa. «¿De verdad?», preguntó. Tenzin asintió. «Sí. Deja ir la necesidad de ser perfecto. La perfección es una ilusión. La verdadera paz se encuentra en aceptar lo que es». Con el paso del tiempo, Tenzin continuó compartiendo sus enseñanzas con los demás, guiando a aquellos que aún luchaban contra las tormentas internas de la mente. Pero, más que nada, Tenzin entendió que la paz verdadera no es algo que se alcanza con esfuerzo, sino que es algo que se permite. La paz no es un logro, sino una elección. Y esa elección llega cuando se aprende a soltar el control y a aceptar la vida tal y como es.
El anciano monje, quien ya no se encontraba en el templo, había dejado una marca profunda en el corazón de Tenzin. Recordaba sus palabras sobre el río y sobre el poder de la aceptación. Sabía que, al igual que el río fluye sin esfuerzo, él también debía aprender a fluir con la vida. Sin apego, sin resistencia, simplemente viviendo cada momento con una mente tranquila y un corazón abierto. En los últimos días en el templo, Tenzin se sentó junto a un lago tranquilo, donde las aguas reflejaban el cielo despejado. En ese instante, comprendió que la verdadera libertad es la libertad de la mente. Cuando la mente está en calma, el mundo externo ya no tiene poder sobre nosotros. Las opiniones de los demás, los juicios, los miedos, todo eso pierde su poder. Y en esa libertad, Tenzin encontró la paz definitiva. A medida que el viento cálido de la tarde acariciaba la piel del joven monje, algo en su interior parecía tranquilizarse. Había llegado a un punto en su vida donde ya no se dejaba afectar por los comentarios de los demás. Antes, cada palabra, cada crítica, cada pequeño desdén, lo desgarraba por dentro. Pero había aprendido algo profundo y valioso: no había nada que las demás personas pudieran decir o hacer para alterar su paz interior. Su maestro, un anciano sabio de largos cabellos grises y mirada profunda, había compartido con él muchas enseñanzas. Sin embargo, una en particular resonó en su mente una y otra vez. La mente es como un campo de batalla, había dicho el maestro. No permitas que otros decidan por ti en qué pensamientos y emociones debes enfocarte. La mente es tuya y de nadie más. No la entregues, ni siquiera por un momento. El joven monje, que antes se preocupaba constantemente por la opinión ajena, había empezado a cuestionar las creencias que lo habían hecho sentir vulnerable. ¿Por qué dejar que alguien más controlara su felicidad? ¿Por qué permitir que la mirada desaprobatoria de un extraño pudiera robarle su paz? La respuesta vino en forma de una revelación que alcanzó su conciencia mientras meditaba al borde de un pequeño lago, rodeado de la serenidad de la naturaleza. Como las aguas del lago, sus pensamientos podían estar en calma o agitados, dependiendo de su voluntad. Podía elegir sumirse en la tormenta de pensamientos negativos o permitir que las aguas se aquietaran, reflejando la claridad de su verdadera esencia. Recordó la historia que el maestro había contado un día, la historia de un hombre que, en su desesperación por encontrar la paz, comenzó un largo viaje a través de montañas, ríos y desiertos. Buscaba una respuesta que le otorgara la serenidad y la calma que anhelaba. Finalmente, tras muchos años de arduo esfuerzo, el hombre se encontró con un monje anciano, cuya paz era inquebrantable. Le preguntó: ¿cómo puedes mantenerte tan tranquilo, sin que nada te afecte? El anciano monje sonrió suavemente y le respondió: todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que pasa a tu alrededor, es un reflejo de tu propia mente. Si tu mente está en paz, nada podrá afectarte. Si tu mente está en conflicto, todo lo que suceda será un motivo de sufrimiento. La clave está en dominar la mente y no permitir que nada, ni nadie, la controle. Este pensamiento comenzó a calar profundo en el joven monje. Comenzó a comprender que no importaba lo que los demás pensaran de él, lo que realmente importaba era lo que él pensaba de sí mismo. Su valor no dependía de las opiniones ajenas, ni de las circunstancias externas. El verdadero poder residía en su capacidad para mantenerse sereno, a pesar del caos a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por los caminos polvorientos del monasterio, se encontró con un anciano que caminaba a su lado. Era un hombre que había perdido mucho en su vida, pero su corazón parecía intacto. En una breve conversación, el joven monje le preguntó: ¿cómo logras mantener la paz interior? Siempre veo que estás sereno, incluso en los momentos más difíciles. El anciano sonrió con dulzura y dijo: la paz interior no es algo que se pueda buscar afuera. No está en las personas, ni en las circunstancias. La paz interior nace desde dentro, cuando uno decide no depender de las emociones que nacen de lo externo. Las emociones son reacciones a los estímulos externos, pero la verdadera libertad viene cuando entiendes que tú no eres tus emociones. ¿No soy mis emociones?, preguntó el joven monje, confundido. No, respondió el anciano. Las emociones vienen y van. Son como las nubes que pasan por el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes.
Si te identificas con las nubes, te perderás en su turbulencia. Si te identificas con el cielo, serás libre. Estas palabras resonaron profundamente en el joven monje. Al comprender que no tenía que identificarse con sus emociones, comprendió también que no tenía que dejar que las circunstancias externas determinaran su estado emocional. Empezó a ver la vida como una danza de energías, y él eligió moverse con ellas, no resistirse. A lo largo de los días siguientes, el joven monje comenzó a practicar este principio con más determinación. Cuando se encontraba con personas que le decían cosas que lo incomodaban, ya no reaccionaba de la misma manera. No se sentía herido ni atacado. En su lugar, se observaba a sí mismo con la misma calma con la que miraba el agua tranquila del lago. Al principio, fue difícil. Había momentos en los que las viejas costumbres de preocuparse por lo que los demás pensaban regresaban. Pero él continuó practicando, sabiendo que cada vez que elegía no reaccionar, estaba fortaleciendo su paz interior. El joven monje aprendió a cambiar su perspectiva. Comenzó a ver las críticas y comentarios de los demás como algo que, en última instancia, no le pertenecía. Eran solo reflejos de las propias inseguridades y temores de quienes los emitían. Y, por lo tanto, no tenía sentido dejarlos afectar. No podía controlar lo que otras personas pensaban de él, pero sí podía controlar cómo respondía a sus pensamientos y emociones. Una tarde, después de un largo día de meditación y reflexión, el joven monje se encontraba de nuevo junto al lago. Observaba el agua, sintiendo una profunda conexión con el universo. Sintió una oleada de gratitud por haber comprendido algo tan profundo y transformador. La paz no estaba en lo que sucedía a su alrededor, sino en cómo él elegía vivir su vida. Él decidía si la calma o la tormenta serían sus compañeras. Así, poco a poco, el joven monje dejó atrás las inseguridades que habían gobernado su vida. Abrazó su ser, entendiendo que no importaba lo que los demás pensaran de él. Su verdadera libertad llegaba cuando dejó de buscar la aprobación externa. Cuando dejó de vivir en función de las expectativas de otros, comenzó a vivir plenamente en su propia verdad. Después de días de reflexión, del suave murmullo de la naturaleza y la práctica constante, el joven monje alcanzó una comprensión que cambió su vida para siempre. Ya no se encontraba atrapado en las redes de la opinión ajena. Había logrado, por fin, comprender que nada de lo que ocurría fuera de él podría perturbar su paz interior, porque él había aprendido a ser el guardián de su propia mente. Había tomado el control de sus pensamientos, y, con ello, de sus emociones. A medida que el sol se ponía en el horizonte, el joven monje caminaba por el sendero de su monasterio, con la mente tranquila y el corazón lleno de una serenidad imperturbable. Ya no temía las miradas, ni los juicios, ni las palabras que los demás pudieran decir. Había aprendido que su valor no estaba determinado por las expectativas externas, sino por su capacidad de aceptar y amar lo que era, tal y como era. En ese momento, recordó las palabras del maestro, las cuales se grabaron en su mente como una melodía eterna: no permitas que los vientos del mundo externo alteren las aguas tranquilas de tu corazón. La verdadera libertad es la capacidad de mantener la paz, independientemente de lo que suceda alrededor. Con una sonrisa serena, el joven monje miró hacia el cielo, donde las estrellas empezaban a brillar con fuerza. Una sensación de gratitud lo envolvía. Había dejado atrás las viejas cadenas de la preocupación, las dudas y los miedos que le robaban la tranquilidad. Y en su lugar, ahora se encontraba conectado con una fuente inagotable de paz interior, una paz que no dependía de nada ni de nadie. Al final, entendió algo profundo: el verdadero poder reside en la mente que no se deja controlar por las circunstancias. El verdadero dominio radica en la capacidad de ser indiferente a lo que se dice, a lo que se hace o a lo que se espera. La única realidad que importa es la que uno crea dentro de sí mismo. El joven monje sabía que su viaje no había terminado, y que seguiría encontrando desafíos en su camino. Pero ahora, no le temía a los obstáculos, ni a las críticas, ni a la desaprobación. Porque sabía que nada, absolutamente nada, tenía el poder de alterarlo, a menos que él mismo lo permitiera. Así, mientras caminaba bajo el cielo estrellado, el joven monje se sintió más libre que nunca. Había comprendido que, al final, no hay nada más importante que la paz que reside dentro de nosotros.
La paz que surge cuando dejamos ir todo lo que no nos sirve, cuando soltamos las cadenas de la opinión ajena y abrazamos el poder de nuestro propio ser. Y en ese momento, en el silencio de la noche, el joven monje se dio cuenta de que no necesitaba nada más para sentirse completo. Había encontrado su libertad, y con ella, una paz que jamás sería alterada. La moraleja, clara y poderosa, es que, al igual que el joven monje, todos tenemos el poder de dominar nuestra mente, de no dejar que las opiniones externas nos definan, y de encontrar la verdadera paz y libertad dentro de nosotros mismos. Es un recordatorio de que, si aprendemos a manejar nuestra mente, nada en el mundo exterior podrá quitarnos nuestra serenidad. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale like. Gracias por escucharme. Espero que la sabiduría budista ilumine tu camino. Déjame la palabra zen en los comentarios para buena suerte budista. Nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.